preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas. Bendiciones, amadas águilas. Bendiciones para todos los que nos escuchan el canal YouTube. Seguimos compartiendo un punto bastante importante que tiene que ver con todo el acontecer mundial en el área espiritual y en el área natural. Nosotros ayer tocamos el punto del cristianismo, que corresponde al punto 5 de todos los grupos religiosos a nivel mundial. Y dentro de ese grupo religioso hablamos de un grupo que dependían de Abraham, fueron fundamentadas en Abraham, en el sentido de que cada una de ellas veía a Abraham como el instrumento que Dios utilizó en ese momento. Por ejemplo, dentro del grupo de Abraham tenemos el judaísmo, que ya nosotros sabemos que los judíos lo consideran como el padre de ellos. Pero en el cristianismo también lo vemos como el instrumento que Dios utilizó para colocar la semilla de vida, que es Cristo, y traerla de generación en generación hasta que naciera Jesús, que se necesitaba un cuerpo humano para que ese Cristo se manifestara. Ahora vamos a compartir el punto número 6, el grupo religioso de los Islam, que es lo que hablábamos, ¿verdad? O lo que conocemos como los grupos musulmanes, árabes, los árabes. Entonces vamos a hacer un análisis sobre este grupo que también pertenece a las religiones abrahámicas, porque sabemos que los árabes salieron o descendieron de Ismael. E Ismael fue el primer hijo que tuvo Abraham con las egipcias y que no fue un hijo que se crió en el hogar, sino que por dirección de Dios tuvo que sacarlo del seno de la familia, porque el único hijo que tenía llamado de Dios y propósito era Isaac. Ya nosotros sabemos. Pero es importante retomar este punto para ir aclarando porque ellos asumen una posición totalmente diferente a los judíos y a los cristianos si también se originan de Abraham. ¿Ok? Entonces decimos que Islam representa una palabra árabe que dice sumisión a Dios. Significa sumisión a Dios. El Islam es lo que significa. Entonces la conocemos como una religión monoteísta, basada en el libro del Corán. Sus fieles o seguidores creen en Alá, que es Dios, pero también creen en un profeta llamado Mahoma como su mensajero. Fíjense esta distorsión. Creen en Dios, pero con un profeta que no aparece en la Biblia, sino un profeta llamado Mahoma. Según ellos, el Corán fue dictado por Alá, Dios, a su profeta Mahoma a través del Jibril, que es el arcángel Miguel, en el año 622. Es decir, 622 después de Cristo, es decir, de la era de Cristo para acá. Y se inició con una predicación que hizo Mahoma en la Meca, que es el lugar donde ellos se reúnen siempre en Arabia Saudita. Y por supuesto, como ellos son numerosos y obligatorio, se extendió rápidamente por todos los países árabes. Porque acá en ellos es obligatorio, no es opcional. No es como el cristianismo, que el que quiere y el que no, bueno, aquí no, aquí todo el mundo árabe tiene que ser Islam, tiene que ser musulmán, tienen que creer en Alá, pero también en Mahoma. Si no, los separan, los desheredan y hasta los persiguen. Ok, ellos creen en el Dios de Abraham. Miren esto, tenemos que hacer un análisis bien profundo porque todo este origen
es lo que ha dado también motivo a situaciones actuales que ha traído conflictos en estos países árabes. Creen en el Dios de Abraham, que es el mismo de Ismael. ¿Por qué? Porque Ismael es hijo biológico de Abraham. Recuerden cuando Ismael fue sacado del seno familiar con su madre la egipcia, él no se crió en el hogar con Abraham, pero él es hijo biológico de Abraham. Entonces, los musulmanes consideran a Mahoma como el último profeta de Dios en la tierra. Miren qué error. Como el último, imagínense, el último profeta de Dios en la tierra, al que le dan el título de sello de los profetas, ya que después de él, según ellos, no habrá nuevas revelaciones. Claro, para ellos no va a haber nuevas revelaciones porque ellos no creen en el Espíritu Santo, porque quien da la revelación es el Espíritu Santo, y da precisamente esa revelación en base a Jesucristo y al Padre. Porque recuerden que el rol del Espíritu Santo es que Él dice y hace lo que Jesús y el Padre le indican. Esa es la función del Espíritu Santo. Entonces, por supuesto, si ellos no creen en el Espíritu Santo, ellos no van a tener más revelaciones. Pero si esperan el regreso de Jesús, que ellos le llaman Isa, de nuevo a la tierra, al igual que en el cristianismo, pero como un profeta más. No lo esperan como el Salvador, ni como el Rey de Reyes. Entonces, fíjense cómo ahí hay una contradicción y una mezcolanza en esa creencia. En el Corán, el nombre de Jesús aparece 25 veces y el de Mahoma solo 4 veces. Y creen más en Mahoma que en Jesús. Fíjense la contradicción. Mahoma solamente aparece 4 veces y 25 veces aparece Jesús, y creen más en Mahoma. Para ellos Mahoma es más importante que Jesús. En el Islam no hay garantía del perdón de los pecados. Claro, no lo hay porque no creen en Jesús, porque el que garantizó el perdón de los pecados se llama Jesús, no Mahoma. Por eso que en ellos no hay garantía del perdón. En el Corán aparece 18 veces la palabra matar a los enemigos. Por eso es que para ellos les es fácil meterse varias bombas, matar a la gente, es decir, con esa mentalidad de violencia. Porque imagínense, esto es lo que le enseñan a ellos, que en el Corán dice matar a los enemigos. Entonces, por supuesto, si esa es la formación que ellos tienen, fíjense que dice que aparece 18 veces en el Corán, matar a los enemigos, entonces no te hace parte del cuerpo de Cristo y mucho menos de su sangre. Y mucho menos de la vida eterna. ¿Por qué? Porque para tener la vida eterna tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo por la sangre que Él pagó. Entonces fíjense la distorsión. Por eso ellos actúan de manera violenta y por eso ellos actúan de esa forma tan incorrecta. Los grupos relacionados con ellos, o que ellos han tomado algo para supuestamente darse a conocer todo el cristianismo y el judaísmo. Claro, porque ustedes saben que el judaísmo sale de Isaac. Isaac es hijo también de Abraham, hermano de Ismael, y Abraham también recibió la semilla de vida que es Cristo, que de ahí donde sale el cristianismo. Entonces ellos toman algunas cosas del cristianismo y toman algunas cosas del judaísmo, pero solamente para apariencia. Pero en el fondo, como ya vimos, ellos no creen en la salvación. Ellos no tienen la seguridad del perdón de los pecados. Tienen dos corrientes, que son los sunitas y los chiitas. Y tienen aproximadamente 1.300 millones de seguidores en el mundo por los musulmanes. El país con más seguidores es Indonesia, porque ellos son muchos. Ellos elaboran el Corán
para distorsionar la verdad del Padre. Porque si ellos creyeran de verdad en el Padre o en Abraham, entonces ellos tuvieran la Biblia como el sustento de su fe. Pero ellos hacen un libro aparte, ¿verdad? Totalmente contrario a la verdad de Dios. Totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y no es solamente eso, sino que también niegan, como le dijimos ahorita, al Hijo Jesús y al Espíritu Santo. Entonces, imagínense, si no creen en esa Trinidad divina, no practican lo que dice la palabra con respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entonces ese Corán simplemente lo que es una distorsión totalmente de la verdad de Dios, que es su palabra. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que Ismael es la cabeza de los árabes, porque cuando él fue expulsado del hogar de Abraham como hijo de la carne y no de la promesa, él habitó en el desierto y de ahí nacieron todos los árabes. Fue un hijo rechazado y expulsado por su padre biológico Abraham. Y desde ahí comenzó una confrontación y han sido enemigos tradicionales de los judíos. Y aunque Dios Jehová también lo bendijo y lo prometió a Abraham que lo bendeciría por ser su descendencia y que haría de él un pueblo grande, y Dios estaba con él porque lo dice la palabra, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en Parán, en el desierto de Parán. Lo dice Génesis capítulo 21, versículo 8 al 21. Ante esta situación, más la que ahorita les voy a explicar, el enemigo aprovechó esta situación para traer sobre Ismael un espíritu de rechazo, de orfandad, de falta de paternidad y de crear un resentimiento y enemistad contra la descendencia de Isaac hasta los momentos. Pero se añade otro elemento, que es el que ha dado motivo a los enfrentamientos y a las guerras entre Israel y los países árabes. En el año 70, nosotros sabemos que los judíos fueron sacados de su propia tierra, la tierra que Dios le dio a ellos. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir una sentencia que ellos mismos generaron al no creer en Jesucristo. Y Jesucristo le dijo que ellos iban a ser sacados de esa tierra, iban a ser dispersos, y que ellos iban a ser, por el Imperio Romano, van a ser de ese lugar totalmente excluidos. Y así ocurrió. En el año 70, el emperador Tito usó la fuerza del Imperio Romano y sacó al pueblo de Israel de esa tierra. Y ellos, por supuesto, empezaron a huir y se esparcieron por toda la humanidad. Por todas las naciones de la tierra, ellos se esparcieron. Entonces, ¿qué sucede? Que las tierras quedaron solas, quedaron vacías. Cuando las tierras quedaron vacías, estos descendientes de Ismael estaban alrededor y ellos empezaron a ocuparla. Y fíjense, estamos hablando del año 70, de esta época después de Cristo, y pasó el tiempo desde el año 70 hasta el 1948 que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, reconoce a Israel después de la Segunda Guerra Mundial como nación. Ellos regresan de nuevo a su tierra. Cuando ellos llegan en 1948, imagínense, desde el 70, pasaron 1800 y tantos años.
que ellos estaban ocupando allá, en esa tierra. Cuando llegaron los judíos allá a esa tierra, se consiguen que está totalmente ocupada por los árabes. Por los árabes. Entonces ahí comienza, o mejor dicho, se agudiza la confrontación. Porque ya había una confrontación previa, por lo que les acabo de explicar, de que los judíos son hijos de Isaac y los árabes son hijos de Ismael. Ya ellos tenían una rencilla antigua, pendiente. Pero esta ocupación por parte de los descendientes de Ismael en el territorio judío hizo que se agudizara más la situación. Entonces, eso fue lo que originó toda una serie de enfrentamientos que todavía están ahí latentes. Ahora, lo grave de toda esta situación es que en el Corán, como acabamos de decir, no habla de perdón, no habla del amor de Dios, no habla de la vida eterna, sino que habla de matar a los enemigos, que es lo que nosotros tenemos que analizar. Porque si la Biblia es muy clara y habla todo lo que Dios quiere para la humanidad, porque ellos tienen que elaborar un libro llamado Corán, donde aparece 18 veces que hay que matar a los enemigos. Entonces ahí vemos claramente que el Corán fue diseñado no para tener una conexión perfecta con el Padre, con Alá, ni mucho menos con el Hijo y el Espíritu Santo, sino que es una doctrina para formar a los árabes de manera violenta y tener en ellos una naturaleza de agresión permanente. Entonces el Corán, que supuestamente, dicen ellos, lo escribió Mahoma porque recibió una revelación de Dios, pero vemos ahí que no es verdad, porque Dios no se va a contradecir en decir una cosa en la Biblia y decirle a ellos otra cosa para que lo escriban en el Corán. Entonces vemos ahí que en el fondo lo que hay es una rencilla pendiente por ese espíritu de rechazo, por ese espíritu de falta de paternidad, por ese espíritu que operó en Ismael y que todos los árabes lo heredaron. Entonces, por supuesto, ellos traen esa iniquidad, traen esa herida. Entonces, ellos elaboran el Corán, justifican el Islam, que no es ninguna sumisión a Dios, sino que más bien es una justificación en forma de religión para obligar a todos sus habitantes a que actúen de manera igual, matando a sus enemigos, que dicen ellos que son enemigos, pero en realidad, bíblicamente, cuando Israel regresa a sus tierras en el 1948, por supuesto, duraron mucho tiempo las tierras desocupadas, pero esas tierras, según la Biblia, son de los judíos, no de los árabes. Lo que pasa es que ellos, como las vieron solas, las ocuparon, y ellos no aceptan eso, y mucho menos por esa condición pendiente del pasado que tenían con Isaac e Ismael. Entonces vemos acá como el enemigo, porque todo eso viene precisamente del enemigo, argumentó o justificó dos problemas latentes entre los judíos y los árabes para diseñar el Corán, diseñar una supuesta revelación que Dios le dio a Mahoma, que lejos de ser el amor de Dios, la confraternidad de Dios, es el odio y el resentimiento y la violencia contra sus enemigos. Bueno, amados hermanos, por eso nosotros tenemos que conocer todo esto a fondo, porque nosotros vemos en la prensa todo el tiempo que entre los judíos y los árabes es bomba para acá y bomba para allá, destrucción para acá, destrucción para allá. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué ellos todo el tiempo están en eso? Pero es que hay dos situaciones, como ya las explicamos, latentes,
que todavía están en esas condiciones, todavía están en ese enfrentamiento, todavía están en esas situaciones. Bueno, amados hermanos, de verdad que estos temas son muy importantes. Y nosotros como creyentes tenemos que conocer, hermanos, la historia. Tenemos que conocer los acontecimientos para que nosotros podamos entender las conductas, la filosofía, las ideologías de la gente que escondiéndose detrás de la figura de Dios justifica la violencia, las muertes, tirar bombas, matar a los demás. Entonces, fíjense cómo vemos este caso, que ellos utilizan el nombre de Alá para matar un poco de gente, para tirarle un poco de bombas a una nación, es decir, para matar al prójimo. Y nosotros sabemos que la Biblia condena eso. Entonces, bueno, por eso es importante conocer la historia, por eso es importante estudiar, además de la Biblia, estudiar la historia, porque la historia nos va a confirmar lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios es la verdad, pero los hechos registrados de manera objetiva, ahí nos vamos a ver, nos vamos a encontrar con la confirmación de esa verdad que Dios nos quiere mostrar. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que la única verdad es la palabra de Dios. Jesucristo pagó el precio y el Espíritu Santo nos da testimonio de todo eso, trayéndonos la revelación de manera continua. Este tema es bastante profundo y bastante amplio. Nos faltan muchos puntos más por ver, pero vamos a darlo hasta hoy con este punto porque, miren, son demasiado extensos y demasiado profundos. Entonces, bueno, hermanos, la próxima semana, Dios mediante, continuamos con este estudio que se trata del sistema religioso del mundo, sobre las diferentes religiones que se mueven en el mundo, la cual nos obliga a nosotros conocerlas bien, bien, bien. Primero, para orar por ellos. Y segundo, para ayudar a mucha gente que Dios va a poner en nuestro camino. Bueno, hermanos, bendiciones. Que el Señor les bendiga. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó.